Bueno, vamos a comenzar con el ejercicio de movimiento parabólico. El enunciado nos dice que desde lo alto de un acantilado se lanza un cuerpo con una velocidad de 5i. Cuando estemos trabajando con el vector unitario i, recuerden que va a ser en el eje de las x. Si fuese j, trabajaríamos en el eje de las 10. Sería 5i metros sobre segundos. Determinar, ¿no?, la aceleración, velocidad y posición para cualquier tiempo. La velocidad final que tiene el cuerpo a los 4 segundos. Literal C, la posición del cuerpo a los 2 segundos. Y literal D, las aceleraciones tangencial y centrípeta a los 3 segundos. Entonces con esos datos vamos a trabajar. Al lado tenemos la gráfica, que recuerden que estamos trabajando con movimiento parabólico con una altura inicial. Y el valor de la velocidad en X es de 5 metros sobre segundo, trabajando ahí, ¿no? Siempre que tengamos este ejercicio con una altura inicial, la velocidad en y va a ser cero. Entonces ahí está graficado, ahí está puesto en la gráfica los dos valores, en x y en y. En x 5 metros sobre segundos y en y es igual a 0 metros sobre segundos. La gravedad, siempre recordarle que aceleración en y, que es igual a menos 9,8 j, porque está en el eje de las 10, ¿no?, metros sobre segundos al cuadrado. Entonces ahí está la gráfica. Tenemos la altura y tenemos ahí una distancia altura que es delta y la distancia que sería delta x. Y con eso comenzamos ya a trabajar al ejercicio. Para comenzar el ejercicio tenemos como dato la velocidad inicial, que es 5i, ¿no? Ahí le puse como vectorial ya en general como el componente de x y y. Entonces el vector inicial sería 5i más 0j. Recuerden que es siempre en el eje de las 10. Cuando esté el movimiento parabólico con una altura inicial o semiparabólico, aquí vamos a tener que la velocidad en y es 0. Literal A me pide encontrar la aceleración, la velocidad y la posición. Entonces, la aceleración, sabemos que la aceleración en el eje de las 10 es igual a la gravedad, y la gravedad es igual a que a menos 9,8 j metros sobre segundos al cuadrado. Ahí tenemos la aceleración. Ahora, para encontrar la velocidad para cualquier punto, ¿no?, para cualquiera, tenemos que trabajar en dos ejes, eje X y eje Y. En el eje X vamos a trabajar con el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué dice el movimiento rectilíneo uniforme? Que la velocidad es constante en cualquier punto. Entonces, por eso está puesta la fórmula que la velocidad inicial es igual a la velocidad final, y eso es igual a una constante. Es decir, ¿no?, que son los mismos valores para cualquier punto. Ya, entonces ahí tengo velocidad inicial en X igual a velocidad final en X, y eso es igual a 5i metros sobre segundo. En el eje Y tenemos que la velocidad en Y final es igual a la velocidad inicial en Y inicial, que es más la gravedad por el tiempo. Ahí en el eje Y de la velocidad inicial es 0, entonces prácticamente no le copiamos la siguiente parte. Reemplazamos el valor de la gravedad, que es menos 9,8 j metros sobre segundo al cuadrado, y ahí tenemos prácticamente el tiempo que está dado con la unidad de segundos. Para poder simplificar siempre lo voy a sacar, ¿no? Y me quedaría que es menos 9,8 t j metros sobre segundos. Por ende me queda entonces la velocidad final, ya prácticamente me quedaría que es 5i menos 9,8 t por j, y todo eso dado en la unidad de metros sobre segundos. Y hemos encontrado hasta aquí esta pequeña parte, literal A. Ahora, para encontrar la posición en cualquier tiempo, asimismo vamos a trabajar, ¿no?, tanto en el eje X como en el eje Y. En el eje X vamos a trabajar con la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. Sí, recordemos que para la posición teníamos que hacer ahí, ¿no? En este caso, el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Entonces recordemos que la velocidad inicial es 5i, entonces hacemos los pequeños reemplazos, ponemos 5i metros al segundo, y tiempo y la unidad que ha dado el tiempo está en segundos. Eso lo pongo ahí para poder simplificar. Entonces, simplificando, me quedaría que el desplazamiento es igual a 5i metros. Ahora en el eje Y tenemos prácticamente la fórmula que sería lo mismo para lo que es de caída libre, ¿no? En este caso ahí tenemos el desplazamiento, es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Recordando que la velocidad en Y inicial es 0, por lo tanto ya me queda más fácil la ecuación. Me quedaría que el desplazamiento es igual a un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces hacemos los reemplazos,
Ahí operamos, y ya me quedaría en unidad de metros. Cogemos al final, sería delta R es igual en este caso a 5i menos 4,9 tiempo al cuadrado j, y todo eso dado en metros, y hemos encontrado hasta ahí la posición. Ya vamos al literal B, que me pide la velocidad en un tiempo de 4 segundos. Ya. A ver, en el eje X, ¿no? Siempre vamos a trabajar eje X y eje Y. La velocidad en el eje X, recuerden que va a ser la misma que la inicial, en este caso está 5i metros sobre segundo. En el eje Y, ya recuerden que la velocidad inicial en el eje Y es 0, por lo tanto me queda ya prácticamente la ecuación de velocidad en Y final es igual a que a la gravedad por el tiempo. Entonces la gravedad es menos 9,8 j metros por segundo al cuadrado, y el tiempo para el literal B me da para 4 segundos. Hacemos las operaciones, simplificamos los segundos y me quedaría velocidad en Y final es igual a menos 39,2 j metros por segundo. Y ahora sí, poniéndole ya para que queden tanto en el eje X y eje Y, me quedaría velocidad final es igual a que a 5i menos 39,2 j metros sobre segundos. Y hemos de encontrar el literal B. El literal C me pide encontrar la posición del cuerpo a los 2 segundos. Entonces ya recuerden que siempre vamos a trabajar en el eje X, en el eje Y. En el eje X siempre va a ser movimiento rectilíneo uniforme. Aplicamos la fórmula en este caso del desplazamiento, que sería igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. Hacemos el reemplazo. Recuerden que la velocidad inicial es 5i y el tiempo que vamos a trabajar para el literal C es de 2 segundos. Hacemos la simplificación de las unidades y me queda que va a ser 10i metros. Vamos al eje de la X, donde ahí sería el desplazamiento en Y, es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces, como recordándoles que la velocidad inicial en Y es 0, entonces me queda la fórmula más sencilla, que sería un medio gravedad por tiempo al cuadrado. Hacemos los reemplazos, simplificamos las unidades, operamos y me sale menos 19,6 j metros. Y el desplazamiento en el tiempo de 2 segundos es de 10 y menos 19,6 j metros. Entonces hasta ahí terminamos el literal C. Bueno, para encontrar el literal D, que me pide la aceleración tangencial y centrípeta a los 3 segundos, entonces necesito encontrar yo la velocidad en ese tiempo. Entonces por lo tanto vamos a volver nuevamente a encontrar la velocidad. Recuerden nuevamente que en el eje X, que la velocidad siempre va a ser constante, por lo tanto va a ser en el inicial y en el final el mismo valor de 5i metros sobre segundo. En el eje Y aplicamos la fórmula de velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y más la gravedad por el tiempo. Entonces sabemos que la velocidad en el eje Y inicial siempre va a ser 0, por lo tanto ya le ponemos ahí el valor de 0 y nos queda la ecuación más sencilla. Reemplazamos los datos, que es de menos 9,8 j metros por segundo al cuadrado multiplicado por el 3 segundos, que en este 3 segundos lo que necesito yo encontrar prácticamente la aceleración tangencial y centrípeta. Y el resultado me da menos 29,4 j metros sobre segundo. Conclusión, la velocidad en este tiempo de 3 segundos de 5i menos 29,4 j, todo eso metros sobre segundos. Como dato adicional vamos a encontrar el vector unitario de la velocidad que hemos encontrado. Sí, entonces ustedes ya saben que el vector unitario es igual a la velocidad sobre el módulo de la velocidad, ¿no? Entonces ahí hacemos el reemplazo de lo que encontramos de 5i menos 29,4 j, y eso metros sobre segundos. Y abajo sacamos del módulo de ese vector. Recuerden que es aplicando a Pitágoras, ¿no? Le pusimos ahí una sola para poder trabajar directamente. Ahí trabaja ya con la calculadora y encontramos el valor que nos va a dar de 29,82. Listo, y de ahí hacemos las divisiones de 5 sobre 29,82, que me da 0,168, y el otro que es de menos 29,4 dividido para 29,82, que me da a menos 0,986 j. Y eso me queda sin unidades, porque ese vector unitario es adimensional. ¿Sí? Y para culminar ya con los datos obtenidos anteriormente, vamos con la aceleración tangencial, en la cual tenemos la fórmula que la aceleración es igual al producto punto por el vector unitario de la velocidad, y todo eso multiplicado por el vector unitario de la velocidad. Ahí está la fórmula.
Entonces cuando observamos que hay ahí un producto punto, nuestra mente tiene que quedarnos que vamos a trabajar con, en este caso, con escalares. Entonces es decir que voy a descomponer eso, ¿no? Prácticamente van a quedar tanto en X como en Y. Entonces tratando de trabajar el producto punto. Entonces ahí observamos que me quedaría aceleración tangencial es igual a la aceleración en X más la aceleración en Y que multiplica por el vector unitario en X por el vector unitario en Y. Todo eso que multiplica por el vector unitario de la velocidad. Entonces ahí hacemos X con X, Y con Y y hemos trabajado el producto punto. Aquí vamos al cuadradito donde dice eje X. Estamos trabajando todos los que eje X. Eso es movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Que la velocidad es constante, por tanto la aceleración es cero en el eje X. Entonces vamos nuevamente al ejercicio. Tenemos que, entonces ahí la aceleración en X vale cero, que multiplica por el vector unitario en X sería cero. Lo único que tenemos que copiar sería la aceleración en Y, que vale menos 9,8. El vector unitario en Y, que vale menos 0,986, que multiplicaría por el vector unitario que habían encontrado anteriormente, que es de 0,168 menos 0,986J. Entonces ahí está. Una vez que hemos operado en este caso el menos 9,8 que multiplica por el menos 9,986, me queda 9,66 que me multiplicamos por el vector unitario de la velocidad. Eso es lo que vamos a hacer en este momento, ¿no? Entonces ya aplicando con la calculadora me da que esa aceleración tangencial es igual a 1,62 y menos 9,52 J metros al segundo al cuadrado. Y ahora para culminar vamos a encontrar la aceleración centrípeta, que es igual a la aceleración menos la aceleración tangencial. Entonces ponemos ahí a observar que la aceleración centrípeta es igual a que, ahí está puesto 0 y porque recuerden que en el eje de las de X trabajamos con MRU y se haría 0 la aceleración, pues está 0 y menos 9,8 J metros sobre segundos al cuadrado debe ser ahí, ¿no? Menos 1,62 D menos 9,52 J metros sobre segundo al cuadrado. Entonces haciendo las operaciones I con I, J con J, y ahí obtenemos que va a ser menos, en este caso 1,62 y menos 0,28 J metros sobre segundos al cuadrado. Y así hemos terminado ya el ejercicio.